En Chile, la población se pronunció ayer en plebiscito a favor de reformar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. En la otra decisión que estaba en juego, los chilenos resolvieron que el proyecto de reforma se redacte en una convención constituyente de integración paritaria y cuyos miembros serán elegidos por la ciudadanía en las urnas. La otra alternativa era una convención mixta en la que también participaban parlamentarios en ejercicio. Las dos resoluciones que obtuvieron amplia mayoría fueron festejadas en masa en las calles de todo el país anoche. Sí, tras conocerse los primeros resultados, el centro de Santiago se saturó con una caravana de autos que hacían sonar sus bocinas. La Plaza Italia se convirtió en escenario de una fiesta multitudinaria. ¿Qué decían los números esta madrugada? Escrutado el 98% de los circuitos, que la decisión de reformar la Constitución se aprobaba con 78% frente a 21% que rechazaba esa posibilidad. Y la opción por el mecanismo de asamblea constituyente 100% electa en las urnas obtenía 79% a favor y 21% en contra. De un padrón electoral de casi 15 millones de personas, votó poco más del 50% en un país donde el sufragio es voluntario. ¿Cómo hay que leer esta novedad de ayer? ¿Qué implica? ¿Qué camino se abre ahora? Después de las protestas, aquellas tan intensas que sacudieron a Chile hace un año, vamos a conversar con Fernando Rosenblatt, profesor asociado en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, investigador del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Fernando, un gusto reencontrarte esta mañana. Buen día. Buenos días, ¿qué tal, Emiliano? En primer lugar, ¿qué te parece si recordamos para los oyentes cuáles eran las dos preguntas, las dos decisiones que había que tomar ayer? Sí, la primera era, ¿quiere usted una nueva constitución? Frente a lo cual las respuestas posibles eran apruebo o rechazo. Y la segunda, como tú señalabas, era referida al tipo de órgano, ¿sí? Y se preguntaba qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución, convención mixta constitucional o convención constitucional. ¿Se podía votar de manera independiente una papeleta y la otra? Quiero decir, si uno votaba no a la reforma de la Constitución, ¿podía igual votar qué tipo de órgano tenía que redactar ese texto? Efectivamente, eran dos papeletas y uno marcaba una y marcaba la otra y perfectamente podía marcar rechazo y convención constitucional. Ciertamente no era una opción muy lógica, digamos, pero se podía hacer eso, sí. Bueno, ¿cuáles son las primeras conclusiones ahora que se conocen los números? Bueno, lo más importante, vos lo decías en la introducción, en términos históricos, es que por primera vez primero murió la constitución del tirano, murió la constitución de Pinochet, ¿sí? Hubo reformas para empezar en 1989, antes del retorno a la democracia en el 90, y luego en 2005 durante la presidencia de Lagos. Pero ayer quedó definitivamente enterrada la constitución de Pinochet. Ahora, en términos históricos, lo importante es que por primera vez en la historia Chile va a tener una constitución política hecha en democracia. Y va a tener además una particularidad bien importante que vos resaltabas, e interesante para los procesos democráticos en el mundo. Será una convención constitucional paritaria, una tremenda victoria del movimiento feminista. ¿Romina? Sí, Fernando, quizás valga la pena, si te parece, recordar cómo llegamos a este día tan histórico para Chile, ¿no? Los antecedentes, concretamente. Sí, Emiliano lo destacaba en el inicio, ¿no? El 18 de octubre del año pasado, y lo conversamos en el programa, comenzó un estallido social tremendo. Comenzó con una protesta por el aumento del precio del metro, el salto al torniquete de algunos estudiantes secundarios, que después se transformó en una ola de protestas muy masivas que se resumían en la idea no son 30 pesos, son 30 años. Esta frase que se hizo muy, muy famosa. Y eran protestas muy inorgánicas, sin una agenda muy clara y sin líderes. Fueron meses de mucha movilización, empañados por saqueos y otros desórdenes, pero sobre todo también por los niveles de represión, con violaciones sistemáticas a los derechos humanos de parte de carabineros.
Las protestas fueron cristalizando en las demandas que han sido parte de las movilizaciones en Chile de los últimos años y que hemos repasado en diferentes ocasiones en el programa: pensiones, educación, salud. Un pequeño detalle allí, Fernando, cuando decís pensiones estás hablando de jubilaciones, ¿no? Nosotros le llamaríamos Exacto. Jubilaciones. Sí. Y poco a poco, además, también fue apareciendo de manera clara la demanda por una nueva constitución. Sobre todo esto impulsado en las élites políticas, intelectuales y algunos movimientos que venían promoviendo la necesidad de una nueva constitución. En el medio de esa crisis política, en el punto más alto, más complejo, ¿sí?, los líderes políticos llegaron a un acuerdo. En la madrugada del 15 de noviembre declararon el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, que establecía la realización de 2 plebiscitos, uno de entrada, que fue el que tuvimos ayer, y uno de salida. Bueno, vayamos a los resultados. Examinemos un poco los datos que dejó la consulta popular del día de ayer. ¿Empezás tú entonces? Sí, apruebo tuvo, como tú decías, 78,3 y el rechazo 21,7. Ya escrutado todos los votos. Y convención constitucional, parecido, 79% y la mixta 21%. La diferencia en ambos resultados fue mayor a la anticipada por las encuestas, aunque realmente no había mucha duda del resultado final, ¿verdad? Sí, pero hubo una diferencia apreciable, ¿no? Por lo que estaba revisando con los antecedentes de las encuestas, digamos que, por ejemplo, el apruebo a la idea de una reforma de la Constitución no aparecía como que pudiera estar cerca del 80%, ¿no? Sí, si me preguntás, o sea, mi apuesta era 70-30, digamos. Y por allí rondaba más o menos lo que conversábamos entre colegas, ¿verdad? Uh-huh. La participación, por otro lado, tú lo decías, apenas por sobre el 50%. ¿Y eso cómo hay que leerlo? ¿Cómo hay que leerlo, Fernando? Porque a nosotros nos llama la atención un porcentaje tan bajo de votación, ¿no? Sí, fue un porcentaje bajo en relación a lo que estaba, digamos, un poco anticipándose, y fue muy similar a la participación que se registró en la segunda vuelta presidencial de 2017, en la que ganó Sebastián Piñera. En aquella segunda vuelta votó el 49% y ayer 50,8%, ¿no? Pero sí, lo que es un poquito distinto puede ser, ¿sí?, una lectura muy preliminar, es la composición del voto. Cambió en algo allí, ¿sí? Por ejemplo, las comunas más pobladas, las comunas más populares, ¿sí? Puente Alto, por ejemplo, la comuna más grande de Chile, en 2017, en la segunda vuelta, votó el 43% y ayer el 57%. Maipú, la segunda comuna más poblada, también en el sur poniente de Chile, de Santiago, perdón, en la segunda vuelta votaron 190.000 personas, 195.000, que representan un 52% de la población, del electorado, y ayer el 62% votó. ¿Sí? En las comunas más ricas, donde ganó el rechazo, ¿sí?, el rechazo ganó en 3 comunas solamente: Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, del sector oriente de Santiago, ¿sí? En Vitacura, por ejemplo, la participación en la segunda vuelta electoral del año 2017 votó el 73% del electorado y ayer un 67%. ¿Sí? Una comuna, por ejemplo, también muy pobre de Santiago, en 2017 votó el 37%, que esa es la tónica de la participación en las comunas más pobres, y ayer, sin embargo, votó el 51% del electorado. Sí, recordemos, el voto es voluntario, ¿no? El voto es voluntario en Chile y da ahora para todo este análisis por regiones, por tipo de poblaciones, ¿no? Tú avanzabas algo recién, deteniéndose concretamente en el factor participación, pero también ya están circulando análisis por regiones, por zonas, sobre cómo se dio el voto en las 2 consultas que estaban en juego, ¿no? Exacto, y como decíamos, ¿no?, el rechazo simplemente ganó en las 3 comunas más grandes, más ricas, perdón, de Chile: Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes. En Providencia, que es otra comuna de altos ingresos, ganó el apruebo y por amplio margen, que fue la tónica en todo el resto de Chile. Fue una victoria aplastante del apruebo, ¿no? Si vemos los resultados por regiones, en el norte de Chile es donde se da la mayor diferencia entre el apruebo y el rechazo. Antofagasta, por ejemplo, el apruebo con 84%, Atacama 86% para el apruebo. En la región metropolitana fue 78% para el apruebo, ¿sí?
Y así como en las comunas más ricas ganó el rechazo, en las comunas más populares el apruebo es donde tuvo la mayor diferencia. Repasemos un poco, Norponiente, por ejemplo, en Quilicura, 87% para el apruebo, Renca, 88% para el apruebo, otras comunas populares también del sector poniente, Lo Espejo, 88%, también La Pintana, 88%, Puente Alto, es como decíamos la comuna más grande de Chile y también una comuna muy popular, 88% para el apruebo. Todavía no lo sabemos, pero se sospecha, volviendo un poquito a la participación, que los jóvenes votaron un poco mejor que su tasa habitual, ¿sí? Que está apenas sobre el 30%, y especialmente jóvenes de sectores populares, ¿no? Uh-huh. Bueno, te propongo que hagamos una pausa y enseguida ya retomamos por otros ángulos. Refresco los números gruesos que estábamos manejando. La pregunta número 1 era: ¿quiere usted una nueva constitución? Las opciones eran apruebo o rechazo, y el apruebo tuvo 78% contra un rechazo de poco más de 21%. La segunda pregunta era ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Y había dos alternativas: una convención mixta constitucional integrada por 86 de los actuales legisladores y 86 personas elegidas en votación popular para esta tarea, 43 hombres y 43 mujeres. La otra alternativa era convención constitucional, integrada de forma paritaria por 155 personas elegidas por votación popular para esa tarea. Bueno, terminó imponiéndose esta segunda posibilidad, la de la convención constitucional, 79% contra 21%. Hablábamos, Fernando, de la participación, de esa participación que estuvo poco por arriba del 50% en una consulta que no tenía voto obligatorio. Pero creo que se puede seguir profundizando en eso, ¿no, Romina? Sí, Fernando, mencionabas algo de la participación de los jóvenes en particular. ¿Qué más se sabe de la participación por edad concretamente? Sí, por ahora no sabemos bien la participación por edad, al menos hasta ayer a la noche yo no vi eso, hay algunas encuestas. Es probable que haya aumentado la participación de los jóvenes respecto de su tasa habitual de participación, que es muy baja en las últimas elecciones, en los últimos años, es muy, muy baja, y especialmente en las comunas más pobres de Chile, y esto al menos ayer parece que cambió. Sabemos, la literatura dice que la participación en protestas puede ser un factor que aumente la predisposición a votar en el futuro. Hay muchos jóvenes que crecieron con las protestas estudiantiles de 2006, que protagonizaron o que eran niños en el movimiento estudiantil en 2011 y que hoy están participando por primera vez, por opción o porque recién ahora tienen 18 o 19 años. Además, era una votación muy importante, muy clara, ¿no? De poder tirar abajo la constitución de la dictadura, y quizás todos estos factores hayan incidido y ahora empiecen a votar de ahora en adelante, no lo sabemos, ¿no? Ahora, volviendo a la participación general y a ese 50%, es probable que la pandemia haya alejado a alguna gente, ¿no? Sobre todo adultos mayores. Uh-huh. De nuevo, no sabemos bien la composición del voto por edad. Sí, a ver, una puntualización allí antes de que siga, Fernando. Habíamos dejado al margen la pandemia, nada menos. Sí. Obviamente iba a influir, iba a tener algún tipo de incidencia en el desarrollo de una jornada de votación. Recordemos que se postergó, ¿no? La consulta estaba prevista para otra fecha. La consulta estaba prevista para abril y finalmente se pudo realizar ahora en octubre. Por eso decía, o sea, Chile ha sufrido mucho con la pandemia, ¿no? Que probablemente alejó sobre todo adultos mayores. Y además están los que de ninguna manera iban a participar. O sea, yo creo que nadie esperaba una participación superior al 65-70%. No se llegó a ese porcentaje, podríamos decir, por dos grandes razones. La primera es la pandemia. Y la segunda, yo arriesgaría que tiene que ver con la debilidad organizacional. Sobre lo primero, sobre la pandemia, no se puede hacer mucho. O se podría haber hecho, pero esa es otra discusión, si se podría haber gestionado la pandemia de otra manera. El problema, y sobre lo cual la política tiene que hacer algo, es sobre la capacidad de organización y de movilización, ¿verdad? A ver. Sí, eso lo hemos conversado contigo en otras oportunidades, ¿no? Pero ¿a qué te referís específicamente, Fernando? Que en diversos estudios ha quedado claro que Chile tiene un problema de lo que podríamos llamar agregación vertical de intereses. Y lo hemos conversado, lo hemos dicho tantas veces aquí en el programa. Los partidos
no tienen en Chile raíces en la sociedad, no tienen la capacidad entonces de movilizar, como lo demostró ante una adversidad tremenda, por ejemplo, hace algunos días el MAS en Bolivia. No hay organizaciones políticas, tampoco hay organizaciones sociales que logren movilizar más de lo que se movilizó ayer. Entonces, por un lado, no votó más gente porque esto es lo que rindió, y fue mucho en algunos sectores lo que rindió la movilización espontánea, por así decirlo, o impulsada por el momento histórico, por la movilización general que vivía el país. Y por otro, esa gente que sí se incorporó, muchos que votaron seguramente por primera vez, como decíamos, y que la pista la tenemos en el aumento de la participación en las comunas más pobres, más populares del Gran Santiago, la gran pregunta es ¿qué va a suceder ahora? Recordemos que pasó un año y algunos días desde el 18O, desde el inicio del estallido social en Chile, que fue frenado artificialmente por la pandemia, ¿no? que pegó y pegó mucho en Chile. Es decir, el país está entreagotado, con rabia latente, con un estallido que quedó un poco trunco. Afortunadamente estaba definido este plebiscito y finalmente se pudo hacer, como comentaba Emiliano, estaba previsto para abril, se pudo hacer ahora en octubre. Pero ahí estábamos en el primer tramo de lo que fueron varios meses de cuarentena estricta. La pandemia entonces puso una pausa al estallido, puso una pausa a lo que iba a ser el proceso, y ayer llegamos al plebiscito. Durante el estallido, ¿qué es lo que vimos? Retomando ese proceso, se vio claramente el divorcio absoluto, la ruptura con las organizaciones partidarias, un sistema de partidos totalmente desprestigiado. En general, en Chile, todas las instituciones tradicionales de la democracia representativa o emblemáticas de la sociedad, como la Iglesia, tienen los niveles de legitimidad y de confianza por el piso, salvo bomberos y universidades. La pandemia, ¿qué es lo que hizo? Congeló un poco eso, congeló un poco ese proceso de estallido social, de ruptura con la política institucionalizada, y el plebiscito, creo, digamos, generará una especie de primavera. Pero la verdad es que yo creo que esa primavera va a ser más bien corta. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero como decíamos hace unos instantes, por ahora no hay quien, al menos por ahora, que sea capaz de articular los intereses de la sociedad, canalizarlos y transformarlos en opciones políticas que capten mayorías sociales y que lo hagan de una manera estable. Hoy, de nuevo, no hay un MAS, no hay grandes partidos, grandes coaliciones amplias que tengan profundidad en la sociedad, no hay organizaciones políticas y tampoco hay instituciones sociales que gocen de mucha legitimidad. La crisis sigue siendo muy profunda. Ayer fue un nuevo día, ayer se torció la historia y eso también hay que destacarlo. Se dio un gran paso que la democracia chilena tenía que dar en algún momento. Pero lo que sigue ahora es un desafío muy grande para el sistema político chileno. La historia no está escrita, eso es cierto, pero el panorama para lo que sigue es muy, muy complejo. Los partidos tienen una oportunidad para reconectar, los líderes políticos tienen una oportunidad para reconectar. Hay nuevas organizaciones, muchos partidos nuevos que han ido emergiendo en los últimos años, muy pequeños o de los que todavía ni siquiera conocemos su potencial electoral. Y de hecho hay un calendario electoral muy vertiginoso, elecciones de consejeros regionales, gobernadores, elecciones municipales, todo eso el mismo día, de convencionales también el mismo día, plebiscito de salida, elecciones nacionales. Hasta el 2022 se viene un proceso de muchas elecciones, ¿sí? Y ahí hay una oportunidad. Pero el gran desafío, en definitiva, y como sabemos en ciencia política, no es ganar una elección. Alguien la va a ganar, algún partido, algún convencional va a resultar electo, ¿sí? El gran desafío es gobernar y mantener la legitimidad y el apoyo de la ciudadanía, como hemos visto en tantos lados, en tantos procesos en el mundo en los últimos años. Eso es lo más difícil y el contexto en Chile no permite ser muy auspicioso. Uh-huh. Tú decías más temprano, hace unos minutos, decías, murió la Constitución de Pinochet. Entre comillas, murió, ¿no? Quiero decir, ahora hay que redactar la nueva. ¿Cómo sigue el proceso constituyente? Es una pregunta que nos están formulando ahora varios oyentes. Lo vemos enseguida. Seguimos en diálogo con Fernando Rosenblatt desde Santiago. Fernando, vayamos a eso que planteaba Emiliano, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo sigue el proceso constituyente concretamente? Bueno, ahora lo que sigue es que, quedarán definir varios detalles, pero el 11 de abril se van a elegir 155 convencionales. Permitime, que te interrumpa. 11 de abril, falta mucho para eso, ¿no? Faltan 6 meses.
faltan 6 meses con pandemia y con estallido social en pausa, ¿sí? Digamos, viene bastante incertidumbre, ¿no? Y falta bastante. Esos convencionales, cuando se elijan, se van a elegir bajo las mismas reglas, distritos y demás que las elecciones para la Cámara de Diputados, ¿sí? O sea, van a tener como las mismas reglas. Ese día también se van a elegir, como decíamos antes, gobernadores regionales, alcaldes, concejales. Y para la elección de convencionales habrá 2 particularidades. La primera es que habrá lista de independientes y además, como decíamos, la Convención Constitucional va a ser paritaria. Estos convencionales van a trabajar después de la elección en la redacción de la nueva Constitución. Y después de 9 a 12 meses de trabajo se va a convocar a un segundo plebiscito, como yo comentaba al inicio, un plebiscito de salida o un plebiscito ratificatorio. Entonces, el órgano constituyente va a entregar la nueva Constitución y esa nueva Constitución va a tener la aprobación de todas sus normas de 2/3 de los miembros del órgano constituyente. Ese es el requisito, 2/3. Exacto. Y a partir de entonces la convención se disuelve, se convoca a este plebiscito ratificatorio y una particularidad, la participación en ese plebiscito va a ser obligatoria. Eso fue parte del acuerdo del 15 de noviembre de 2019. Ahí sí, en el plebiscito de fondo, participación obligatoria. Sí, y ahí también se podrían poner en consideración algunas disposiciones, por ejemplo, que no alcancen el quórum de 2/3 para todas las materias que son incluidas en la nueva Constitución. Entonces, puede llegar a suceder que se incluya alguna cuestión allí. Fernando, ¿y cómo ves a los diferentes actores políticos frente a todo este proceso que se viene? Decías que el escenario es más bien complejo, eso quedó claro. Citabas el antecedente reciente del estallido social y ahora crisis social y de salud pública con la pandemia, pero, por ejemplo, ayer, ¿hubo algún ganador? Bueno, lo primero que creo que tenemos que destacar es que un actor para destacar es el servicio electoral. Todo funcionó muy bien en un contexto muy complicado, con mucha incertidumbre sobre la pandemia, sobre los niveles de participación, sobre lo que podía pasar en términos de violencia, pero todo funcionó impecable, ¿no? Y eso es mérito del CERVEL y también de la ciudadanía, obviamente. En el plano político, ¿quién es el ganador? Yo creo que esa es la gran incógnita. Volvemos al punto de la crisis del sistema político. Hay que volver ahí, de las instituciones de la democracia representativa. El nivel de descongelamiento del sistema de partidos, el nivel de desarticulación, de falta de legitimidad, hace que todo lo que sigue realmente sea una verdadera incógnita. Una de las grandes preguntas, me parece, es quién se va a apropiar en el futuro del relato de toda esta coyuntura. Por ahora no está claro. Se abrió una ventana de la historia, pero no está claro cómo sigue. ¿Podrán recuperar la legitimidad en la ciudadanía, los actores políticos? ¿Algún nuevo proyecto, alguna nueva coalición podrá construir una base de legitimidad y de apoyo? Yo decía, y creo que hay que insistir sobre este punto, en Chile no hay hoy un MAS, por ejemplo, o como tuvo Chile en los años 30, un Frente Popular, desde el centro hasta la izquierda. El Frente Popular como tal, recordemos, duró poco, pero fue el primero electo democráticamente en América Latina en 1938. Entonces, hoy no parece claro que haya un sector que pueda decir que puede canalizar el incremento de la participación, por ejemplo, en las comunas populares, ¿sí? Entonces, Chile está en lo que la literatura llama una coyuntura crítica. Este es un momento de posibles grandes transformaciones. El fin de la Constitución de Pinochet y la perspectiva de una nueva Constitución ciertamente indica en eso. El estallido social también. Es un momento en donde las estructuras pueden cambiar, donde la acción política de los actores realmente puede torcer la historia. Y es un momento donde uno puede decir, bueno, la historia puede escribirse de otra manera. El problema es que ahora no está claro quién puede llegar a escribir esa historia o cómo podría hacerlo, ¿no? Entonces, esta coyuntura crítica podría terminar, por ejemplo, con una nueva constitución, votada, sí, en democracia, y eso es muy importante, elaborada totalmente en democracia, pero sin actores políticos institucionalizados, con respaldos amplios sectores de la población, agrupando movimientos sociales. Es decir, podríamos terminar con un nuevo texto constitucional, pero con los mismos niveles de apatía y distanciamiento de la política. Y como ya se ha planteado, con la posibilidad de nuevos estallidos sociales. Esto lo conversábamos también en aquel momento cuando estábamos en pleno estallido social.
Y creo que este punto está claro para todos los actores en la política. Ayer se terminó la constitución de Pinochet, se borra un legado más, un pilar de la dictadura chilena, y se abren muchas incógnitas sobre cómo será el sistema político chileno post-estallido y post-convención constitucional, cómo será el Chile, el sistema político de los próximos 30 años, ¿sí? Y cómo serán los vínculos entre la sociedad y la política en Chile. Fernando, gracias por este panorama, gracias por estos primeros apuntes después del plebiscito de ayer en Chile. Vamos a seguir de cerca, claro, ese proceso. Estamos contigo en cualquier momento otra vez, en este horario temprano, quizás en una mesa de análisis internacional. Volvemos al contacto, ¿te parece? Perfecto, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.